Ahora sí. Sí, ¿verdad? Ahora sí, continuamos. Entonces, por eso decíamos que el lenguaje humano era de tipo heteróclito. Ya lo activé, no te preocupes. Es de tipo heteróclito, porque puede ser estudiado desde diferentes perspectivas, por diferentes disciplinas. Además, también vamos a indicar que el lenguaje humano no se aprende ni se olvida. En este punto vamos a diferenciar el concepto de comunicación humana, lenguaje, con el concepto de lengua. Decir lenguaje no es lo mismo que decir lengua. Uno nace con el lenguaje, toda capacidad de poderse comunicar de manera verbal o no verbal, pero lo que se aprende en el camino es la lengua. Por ejemplo, usted no nació sabiendo lengua castellana, usted la aprendió en el camino a través de la socialización. Y así como aprendió el castellano, también está habilitado y capacitado para poder aprender cualquier lengua del mundo. Por ejemplo, ustedes cuando ahora van al examen de admisión de San Marcos, no solo tienen que resolver textos de RB en castellano, sino que uno de ellos viene en inglés, ¿sí o no? Entonces ya te obligan a aprender una segunda lengua, una lengua extranjera. Y como ser humano estás capacitado para aprender cualquier lengua, porque las lenguas son aprendidas, pero el lenguaje no. El lenguaje nace con nosotros. Por eso dicen que el lenguaje no se aprende ni tampoco se olvida. ¿Por qué decimos que tampoco se olvida? Porque el lenguaje humano tiene que ser plasmado en escritura para que pueda perdurar en el tiempo, para que se pueda heredar de generación en generación. Por ejemplo, en la Amazonía peruana tenemos más de 40 lenguas originarias y muchas de ellas se encuentran hoy en peligro de extinción. Por ejemplo, hay lenguas amazónicas que solo son habladas por los ancianos y que ya sus hijos y sus nietos no las practican porque consideran que no es una lengua que le abra puertas, que es una lengua que no le va a dar prestigio social. Y ahora están hablando castellano o, en el peor de los casos, lo están reemplazando por el inglés, producto de la globalización. Y ese proceso lleva un nombre, ¿no? Conocido como la diglosia. Así es, Catherine, así como el caso del quechua, ¿no? E incluso el quechua es una lengua que todavía se practica. Muy bien, Sandra, el caso del tauchiro, que el día de hoy se considera lengua muerta. Así también, por ejemplo, es el caso del cauqui, del jacaru, que veremos más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una lengua originaria, nativa, no tiene escritura, sino que es una lengua oral? A estas lenguas que no tienen escritura, que son lenguas orales, se le conoce con el nombre de lenguas ágrafas. Entonces, si una lengua no goza de escritura, lo único que hace es heredar su lengua de generación en generación. Pero ¿qué es lo que pasa si las nuevas generaciones no practican esa lengua? Entonces la lengua va a morir. Para que eso no pase, para que el lenguaje humano no pueda, en este caso, durar en el tiempo, no se pueda preservar en el tiempo, entonces tenemos que plasmarlo en la escritura, tenemos que concretizarlo para que el lenguaje humano deje una huella. Y es por eso el día de hoy podemos usar el lenguaje humano porque personas anteriores a nuestra generación han dejado huella escrita de ella, porque el lenguaje humano se hereda, ¿no? Entonces vamos a decir que el lenguaje, a diferencia de la lengua, no se aprende, pero tampoco se olvida cuando se materializa en la escritura. Y por último, vamos a señalar que el lenguaje es biplánico, es decir, presenta dos planos, el plano de la lengua, que es el plano mental, y el plano del habla, que es el plano concreto, físico y acústico. Más adelante veremos en las próximas semanas que el plano de la lengua y el habla se vinculan con dos disciplinas muy importantes, como el caso de la fonología y la fonética, respectivamente. Nuestro lenguaje humano tiene dos planos en realidad. El plano de la lengua está constituido por un sistema de signos mentales y ese sistema de signos mentales entre emisor y receptor tienen que ser materializados en el exterior a través del habla. El habla no es otra cosa que el uso concreto de la lengua. Cuando mis sonidos mentales dejan de estar en la mente-cerebro y pasan a ser materializados
a través de el habla, adquiriendo un sonido en el exterior. Entonces, para resumir, la comunicación humana o llamada lenguaje tiene la característica de ser innata porque uno nace con esta habilidad lingüística, es universal porque está presente en todos los seres humanos, es limitante porque a partir de una pequeña cantidad de sonidos tenemos que explicar a las lenguas del mundo, es heteróclito porque es estudiado por diferentes disciplinas, no se aprende ni se olvida y tiene dos planos, lengua y habla, plano mental, plano concreto. Así también podríamos afirmar que cuando un ser humano se comunica, no siempre lo hace de manera verbal, también lo hace con una comunicación no verbal. ¿Qué diferencia hay entre una comunicación no verbal y una comunicación verbal? ¿Qué diferencia tenemos? Primera diferencia, la comunicación no verbal no hace uso de la palabra, ni de manera oral, ni de manera escrita. No hace uso de la palabra. Y el emisor y el receptor se limitan a usar códigos no verbales. Por ejemplo, como colores, señas, olores, dando como resultado a los diferentes tipos de comunicación. Por ejemplo, como la comunicación visual. Esta comunicación visual se lleva a cabo a través de los colores, los gráficos, algún tipo de movimiento. Por ejemplo, si yo veo un semáforo en rojo, que para mí se entiende como no cruzar, peligro, este color rojo me está comunicando algo. O el color rojo me puede simbolizar una falta cometida en un partido de fútbol. Entonces los colores también comunican, pero los colores no son palabras, ni orales ni escritas. Un color es un código no verbal. Y como este se percibe con el sentido de la vista, da como resultado a una comunicación de tipo visual. También pueden tener, por ejemplo, algunos gráficos, algunos dibujos. Las pinturas rupestres, por ejemplo, serían un tipo de comunicación visual. Incluso los movimientos también se consideran comunicaciones de tipo visuales. Por ejemplo, yo no podría afirmar que la comunicación visual es exclusiva del hombre, porque la comunicación visual también está presente en otros seres vivos, por ejemplo, como los animales. Sí o no, por ejemplo, que algunos animales cambian el color de su piel para poder comunicar de repente peligro ante alguna especie que lo quiere amenazar, como es el caso de los camaleones. O, por ejemplo, cuando los monos quieren aparearse, hacen un sistema de bailes, de rituales para poder conquistar a su hembra. Y estos rituales, estas danzas, por ejemplo, entre los monos, también es una comunicación de tipo visual. Entonces, si alguna vez San Marcos preguntara, ¿verdadero o falso? ¿La comunicación visual es exclusiva del ser humano? Esto es falso. La comunicación visual puede estar tanto en comunidades humanas como no humanas, pero sí es cierto que es una comunicación de tipo no verbal. Así también podemos tener, por ejemplo, una comunicación acústica. Nos comunicamos a través de sonidos. Por ejemplo, el ser humano se puede comunicar a través de sonidos. El sonido del camión de la basura, o el sonido de una ambulancia, o el sonido del camión de bomberos, o por ejemplo, la cuchara que se toca para anunciar que llegó el señor del pan. Entonces, hay comunicación acústica entre los humanos, así también como en los animales, también encontramos comunicación de tipo acústica. Por ejemplo, algunos animales se comunican a través de los sonidos, como es el caso de los delfines que emiten sonidos para llamar a su manada. Entonces sí hay comunicación acústica entre los seres vivos, ¿no? Y también es una comunicación no verbal, porque no usamos la palabra, ¿no? La comunicación táctil, ¿no? Va a requerir, ¿no? Un choque, en este caso con el receptor. Por ejemplo, un apretón de manos, ¿no? Un abrazo en señal de cariño, afecto. El cortejo de los animales también sería una comunicación táctil. Por ejemplo, en el caso de los peces, para poder procrear, la hembra realiza todo un ritual. Escoge a su macho alfa y una vez que lo encuentra, el pez roza su aleta, ¿no?
Y al rozar se le está diciendo, estoy lista para procrear. ¿Me sigues o no? Si el macho gusta de ella, se irán al fondo del mar y el resto es historia. Pero esa comunicación que hace la hembra con el macho es una comunicación táctil, porque la forma de procrear de los animales es mucho más sencilla que la del humano. Ya te gustaría a ti que fuera tan sencillo para el humano ver una chica, un chico que te gusta, ir y rozarlo y decirle, oye, ¿no? Me gusta, ¿no? ¿Es o no es, ¿no? Pero así de sencillo no es la comunicación humana, ¿no? Es una comunicación mucho más compleja. Pero vamos a ver que esta comunicación sí, pues se da tanto en humanos como en animales, ¿no? También tenemos la comunicación de tipo química, que es una comunicación que se da a través de los olores, ¿no? Ojo, pueden ser sentido del olfato, como también puede ser sentido del gusto. Y si yo me comunico a través del olfato y el gusto, hay una comunicación química. Aquí, por ejemplo, coloqué el caso de las plantas carnívoras, ¿no? Los insectos, por ejemplo, ¿no? Emiten un olor y cuando las plantas carnívoras sienten, ¿no? Este olor, lo que hacen es atrapar a su presa, ¿no? Entonces, hay comunicación química, por ejemplo, en los animales cuando estos perciben de repente algún olor o algún gusto, porque el insecto también tiene un sabor específico y cuando la planta siente el olor y el sabor de este insecto, automáticamente reacciona. Entonces, eso se dio a través del gusto o del olfato. Y el caso de los humanos también se comunican a través de una comunicación química, como es el caso, por ejemplo, de las feromonas. Y ustedes que saben mucho más que yo acerca de la biología, saben cómo funcionan las feromonas, ¿sí o no? Si una persona que te gusta, ¿no? Emite feromonas, el hombre automáticamente huele y se siente atraído. Entonces, ese tipo de comunicación se le conoce como una comunicación química. El sabor también, ¿no? También podemos tener una comunicación química a través de ello, ¿no? En el caso de la comunicación gestual, usamos señas, ¿no? Por ejemplo, el caso de un mimo, el caso de un lenguaje de señas, en el caso de la población sordomuda, a través de las señas también nos podemos comunicar. Pero ojo, de todos estos tipos de comunicación que acabo de mencionar, visual, acústica, táctil, química, gestual, todas ellas pueden estar presentes tanto en los humanos como en las poblaciones no humanas. Pero en el caso de la comunicación gestual, esta comunicación sí es exclusiva del ser humano. ¿Por qué? Porque las señas tienen que ser interpretadas. Y la única persona o el único ser que puede interpretar las señas a través de codificaciones y decodificaciones es el ser humano. Porque para poder hacer una interpretación del mensaje, ya tengo que hacer uso de mi razón y mi inteligencia. Entonces, ahí sí podría determinar yo que el último tipo de comunicación sí está presente solo en los seres humanos. Además, también vamos a indicar que así como que hay comunicación no verbal donde no participa la palabra, sino códigos no verbales, también tenemos una comunicación verbal donde sí se hace uso de la palabra, ya sea de manera oral o de manera escrita. El emisor y el receptor usan códigos lingüísticos, o sea, usan la palabra. Tenemos el caso de la comunicación oral. Algunos libros, por ejemplo, como los libros de Cepre San Marcos, suelen llamarle a la comunicación oral, le dan el nombre de comunicación hablada, o también conocida como comunicación auditivo oral. Cuando usted escucha el nombre de auditivo oral, se refiere a la comunicación hablada. ¿Qué características debe presentar una comunicación hablada? Mira lo que dice aquí. La comunicación oral es un sistema de comunicación donde el emisor o llamado locutor y el receptor llamado interlocutor se comunican mediante un código lingüístico que se concretiza fonéticamente a través de fonos, es decir, sonidos verbales. Claro, si hay una comunicación hablada, al emisor no se le llama emisor, sino que se le llama locutor y al receptor le llamamos interlocutor.
Tanto emisor como receptor en una comunicación hablada usan códigos lingüísticos, es decir, palabras que se concretizan, pero ojo, se concretizan fonéticamente a través del habla. O sea que en la comunicación hablada, lo que yo uso son fonos, no grafemas, no letras. En la comunicación hablada, yo me comunico con fonos, que son los sonidos verbales plasmados en el habla. Pero si hay comunicación escrita, vamos a ver que en los libros de CEPRE también le llaman comunicación visográfica, se refiere a lo mismo. La comunicación escrita, o también llamada visográfica, es un sistema de comunicación, mira lo que dice aquí, es un sistema de comunicación donde el emisor, o también llamado escritor, y el receptor, o también llamado lector, usan un código lingüístico. Pero este código lingüístico, esta palabra se materializa mediante los grafemas. ¿Qué cosa es un grafema? Un grafema es una letra escrita, letra o grafía. Mientras que en la comunicación oral yo uso fonos, en la comunicación escrita yo uso grafemas. El emisor se le llama escritor y al receptor se le llama lector. ¿Por qué señalo esto? Porque muchas veces en los exámenes de admisión suelen colocar del siguiente acto comunicativo, de esta comunicación escrita, qué elemento de la comunicación se resalta, y en vez de colocar de repente emisor, colocan escritor, o en vez de colocar receptor, colocan lector. Entonces hay que conocer también la terminología que se le da tanto al emisor como al receptor cuando una comunicación es oral o cuando es escrita. Ahora, hay algo muy importante que yo te quiero leer y quiero que prestes mucha atención. Como ustedes son chicos de semianual, todo buen chico de semianual tiene que tener sus libros de lenguaje de consulta a la mano. Preguntita, ¿cuántos de ustedes tienen libros de lenguaje de consulta a la mano y qué tipo de libros están manejando? ¿Mm? ¿Qué tipo de libros me están manejando? Por ejemplo, si usted quiere consultar sobre un concepto de lenguaje que no comprendió, ¿a qué libro recurre? A ver, los voy a leer para poderlos orientar. A ver, los leo en el chat. Seguro el... No llego a leer. Un ratito, chicos. Lo que pones aquí, pero no acaba. Ahí está recién. ¿Por qué se le debo hacer? Lo que pasa es que aquí inicia, Ya. debería ser así, que aparece que van sí, el mouse continúa acá. Ah, En otras palabras, para que la tenga mejor, creo, mejor esto lo pongo acá y por ahorita esto lo pongo acá. ya. Para que ya sea lo más entendible posible. Porque sí pasa. Se cuelga, no, no. No va a poner. O sea, solamente cuando se llegue el mouse acá, va a seguir allá. Mire, Está, está ahí. sí, sí, tienes No razón. va para allá, sino que usted llega acá al borde y el borde es como que la otra computadora estuviera acá. Ya, Ajá. listo. Ahí está. Ahora sí, gracias. Esto es eso, ¿no? Sí, a ver, los leo. Ahora sí, chicos, se me había apagado un poquito el mouse. Su humilde lumbreras, dice. El lumbreras y de la pre. Yo no tengo. Uy, eso está peor, ¿ah? Tu humilde lumbreras, ya. Libros que les voy a recomendar, chicos, para que tengan a la mano. El de lumbreras te va a servir, ¿ya?
pero hay libros de lumbreras y hay libros de lumbreras. Por ejemplo, tenemos el libro de lumbreras, que es el de lenguaje, el delgadito, ese azul. Ya, ese no me uses. ¿Por qué? Porque ese libro ya está desfasado. Lo puedes usar para temas, por ejemplo, como categorías gramaticales, oración, predicado, pero para los primeros temas de ortografía, por ejemplo, como tildación, mayúsculas, signos de puntuación, ya, entonces esos temas ya no te va a servir ese libro. ¿Por qué? Porque en el 2010 se actualizaron muchas reglas y esas actualizaciones aparecen ahora en el examen de admisión. Lo que sí puedes consultar de tu libro de lumbreras es este bodoquito de gordito que se llama La esencia de la nueva gramática. Ya, ese libro sí lo puedes consultar, sobre todo para aquellos jóvenes que no les gusta el curso de lenguaje o les parece muy complejo, ya ese libro tiene un lenguaje muy sencillo y tranquilamente lo podría revisar a diario. Y los que tienen su libro de CEPRE en buena hora, que es más o menos el que yo tengo aquí, no sé si ustedes también lo tendrán el mismo. Este libro de CEPRE nos va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque en este libro encontramos conceptos que se manejan tal cual en el examen de admisión. Y muchas veces cuando viene preguntas en San Marcos de verdadero o falso, ya pareciera que los conceptos que están en el examen hubieran hecho un copia y pega de lo que está en este libro, porque seguían de este libro. Entonces es importante manejar esos conceptos. Ese es su pro. ¿Cuál es su contra? Que el lenguaje que usan en el libro de CEPRE es un lenguaje muy complejo, que en vez de aclarar dudas en el alumno, lo confunde más. Pero no te preocupes, para eso estoy yo, para que en cada clase podamos ir disolviendo las dudas acerca de algunos párrafos de este libro, porque siempre me voy a apoyar de este libro para poder aclarar dudas, ¿ya? Por ejemplo, sí, es bien complejo, pero no te preocupes, yo lo voy a explicar con palabras más sencillas para que usted pueda comprender algunos conceptos complejos, ¿no? Sí, el libro se llama La esencia de la nueva gramática. Así se llama el libro de Lumbreras. Ese es el más sencillito. Y pueden tener los dos, ese y este que es el de CEPRE. Yo creo que este está más o menos como unos 18, 20 soles, pero puede conseguir la copia, solo que te lo dan con anillado, pero no importa. Yo creo que la copia está algo de 7, 8 soles y es una buena inversión, chicos. 7 soles para todo el año y que te asegures que los conceptos que están aquí sí van a venir en el examen. Entonces hay que invertir en libros, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a leer una partecita donde dice lo siguiente. Con respecto a la comunicación oral, ojo, escucha lo que dice el libro. Dice, junto al código verbal o lingüístico, se emplean simultáneamente códigos de refuerzo. La copia no lo consigue. ¿Ustedes son Juan de Lurigancho? ¿No? Ya, para los que son de San Juan, en la estación San Carlos, ahí hay un señor que vende estos libros copia. O si no, ¿saben qué, chicos? No se preocupen. En Amazonas podría estar también. En Amazonas se pueden ir hasta el centro de Lima. O si prefieren, para que no tengan excusas, yo les puedo mandar fotitos, ¿ya? Por semanas del libro para que el tutor se los pueda compartir. Sí, Amazonas o Quilca lo pueden conseguir incluso usado. O si no, se le puede mandar por semana, le mando fotitos de las semanas, el tutor se lo comparte y usted le da lectura. Porque si bien es cierto, el curso de lenguaje es complejo, usted no se va a leer todo el libro completo, lo va a leer por semanas. Entonces le puedo mandar una semanita y usted va reforzando lo que dice ahí, ¿no? Y lo que no comprende, entonces me lo resalta. Y cuando venimos la próxima clase, profe, en la página que usted mandó, la página tal, ¿qué quiso decir San Marcos con ese concepto? Y lo aclaramos en clase. De esa manera podemos avanzar, porque podemos avanzar sin pretextos. Profe, no tengo plata, no te preocupes, te mando la foto. Y me lees estas 3, 4 páginas para ir avanzando. Porque la idea es desarrollar la clase, terminar la práctica, pero también ir avanzando. ¿Ya? Entonces, regresamos a la clase. Mira, con respecto a la comunicación oral, dice, junto con la comunicación oral, se pueden emplear simultáneamente códigos de refuerzo. Por ejemplo, como gestos, actitudes, ruidos, movimientos. ¿Qué cosa quiere decir con este concepto cuando dice siempre que la comunicación oral puede ir acompañado de elementos de refuerzo? Que cuando yo establezco una comunicación hablada, no tiene por qué solo haber fonos, sino que esos fonos
podrían ir acompañados de algunos elementos de refuerzo, por ejemplo, como los gestos, actitudes, movimientos. Un ejemplo, cuando uno declama un poema. Cuando uno declama un poema, simplemente habla fonos o también lo acompaña de actitudes y gestos. O cuando uno interpreta una canción, también no va acompañado de ciertos movimientos. Entonces, por eso CEPRE dice, no porque la comunicación sea hablada, quiere decir que solo vas a usar signos orales, sino que también esos signos orales pueden ir acompañados de algunos elementos de refuerzo, por ejemplo, como los gestos, las actitudes, los movimientos. Lo mismo también podría pasar, ampliar el PPT. ¿Sí? ¿Se ve chiquito? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la comunicación. ¿Sí? ¿Se ve pequeño? Pero vamos a ver, puedo ampliar este. A ver, me avisa, por favor. Ahí, chicos. ¿Nada? ¿Sigue igual? Aunque creo que esta computadora está fallando un poquitito. A ver, vamos a ver. Ahora, chicos. Sí, perfecto. Ya, muy bien. Me han hecho de más antes, chicos. No sabía que lo habían chiquitito. Muy bien. Cualquier cosa me avisan por el chat para yo poderlos atender, ¿ya? Ahora sí se ve. Muy bien. Igual, por ejemplo, pasa con la comunicación escrita. Mira lo que dice aquí. En este sistema de comunicación escrita, ¿no?, que se comunica mediante un código lingüístico que se concretizan en grafemas, asimismo pueden ir conjuntamente con ellos, se pueden utilizar elementos anexos, tales como las figuras y los diagramas. Claro, en una comunicación escrita, obviamente van a haber palabras escritas, grafemas, pero el texto dice, no porque sea una comunicación escrita, tiene que haber solo palabras escritas, sino que también estos grafemas pueden ir acompañados de algunos elementos de refuerzo. Por ejemplo, como el caso de los textos discontinuos. Cuando ustedes resuelven en RB los textos discontinuos, no siempre les viene en el examen un texto que se resuelve a partir de un gráfico, y en esta infografía, en este diagrama, aparecen algunas partes textuales, pero también aparecen algunos gráficos y dibujos, o de repente algún mapa conceptual, ¿no? O de repente por ahí un elemento de porcentajes, etc. Ese tipo de textos discontinuos tienen texto, sí, pero también tienen gráficos. Es por eso que muchas preguntas, el boletín de CEPRE San Marcos del solucionario, dicen comunicación totalmente visográfica o comunicación parcialmente visográfica. ¿Qué quiere decir que una comunicación sea totalmente visográfica? Que sea totalmente escrita, solo grafemas. Pero una comunicación parcialmente visográfica es aquella que tiene escritura, pero que también está acompañada de gráficos. Y esos gráficos sirven de refuerzo. No porque tenga gráficos deja de ser comunicación escrita. Principalmente es escrita, pero esos gráficos, esos infogramas, van acompañados como elemento de refuerzo. Claro, como el caso de los emojis, ¿no? Cuando hay emojis, por ejemplo, ahí también, ¿no? En un mensaje de texto, mando texto, pero también acompaño de emociones, de emoticones. Eso también sería comunicación visográfica más elementos de refuerzo. Ahora, mira lo que dice aquí. Voy a leer esta parte del texto que dice lo siguiente. En esta clase de comunicación, se refiere a la comunicación escrita, tanto el escritor como el lector se encuentran generalmente separados con el tiempo y el espacio.
El escritor suele estar ausente en el momento y lugar en el que el lector lee el mensaje. A veces, sin embargo, esta comunicación escrita se puede utilizar estando el escritor y lector en el mismo lugar y momento, tal como ocurre, por ejemplo, en el llamado recadito que circula entre personas en una reunión. Claro, ¿a qué se refiere con esto cuando se predice? Cuando hay comunicación escrita, el autor del texto, el escritor y el lector no comparten ni tiempo ni espacio. Por ejemplo, si yo tengo un libro de poemas de César Vallejo, el lugar donde lo escribió Vallejo y el tiempo donde lo escribió no es el mismo lugar ni tiempo cuando usted lo lee. De repente ese libro fue escrito en 1892 y lo escribió en su habitación y usted lo lee en su cocina 20 años después. Entonces, cuando hay una comunicación escrita, dice por lo general, el escritor y el receptor no comparten el mismo espacio y tiempo, por lo general, pero existen excepciones. Y aquí lo dice el libro, por ejemplo, como el caso del conocido recadito en una reunión. Por ejemplo, si yo vengo apurada de mi casa a clase y supongamos que es una clase presencial, que estamos compartiendo el mismo espacio y el mismo tiempo, y de repente no me di cuenta que traía un hueco en el pantalón. El joven, uno de ellos el más chacotero que le gusta el bullying colectivo, manda un recadito. La Miss viene con el pantalón roto, se le nota la ropa interior, ¿no? Mira, ¿no? Se la pasa a su compañera. Su compañera lee, sí tienen razón, miren a la profe, escribe otro recadito y se lo comienzan a pasar en todo el aula. ¿Este recadito es o no es una comunicación escrita, visográfica? Sí es una comunicación escrita. Y en ese caso, como están todos dentro del mismo aula, están compartiendo el mismo tiempo y el mismo espacio. Por eso el libro dice, en una comunicación escrita por lo general, cuando se da la lectura de un texto, el escritor y el lector no siempre comparten el mismo tiempo y espacio, pero podría ser cuando aparecen, por ejemplo, esos llamados recaditos. Además, también vamos a indicar que en la comunicación puede presentar a su vez clases y esto va a depender mucho del contexto. A ver, hija, cuando decimos el lenguaje de señas es comunicación gestual, claro, el lenguaje de señas sería una comunicación de tipo gestual, pero ojo, no es ni oral ni escrita, porque la comunicación gestual no usa la palabra, ¿no? Ya, seguimos entonces. Cuando hablamos de comunicación, a la vez podemos distinguir diferentes clases. Y esto va a depender del contexto. Por ejemplo, tenemos comunicación verbal y no verbal. ¿Esto de qué va a depender? Si se usa o no los códigos lingüísticos. Si es una comunicación verbal, uso la palabra. Por ejemplo, el caso de un diálogo. Si es comunicación no verbal, no uso la palabra. Uso otros códigos no lingüísticos. Por ejemplo, como un semáforo, ¿no? Las luces de un semáforo me estarían indicando, en este caso, una comunicación de tipo no verbal, porque aquí participan otros elementos que no son la palabra. O también podríamos indicar cuando una comunicación es pública o privada. Una comunicación pública, ¿no? Va a depender si el mensaje va dirigido a un grupo abierto o cerrado. Si es una comunicación pública, va dirigido a un grupo abierto. Si es comunicación privada, a un grupo cerrado. Por ejemplo, la premiación del Oscar sería una comunicación pública, pero un mensaje por WhatsApp personal sería una comunicación de tipo privada. Todo va a depender en este caso de a qué grupo va dirigido, si un grupo abierto o un grupo cerrado. A ver, si el recadito es hablado verbalmente, entonces, ¿por qué es escrita? No, dice un recadito plasmado en una hojita de papel. ¿Ya? A eso se refiere, un recadito plasmado en una hoja de papel que se lo van pasando de persona en persona, ¿no? Pero si fuera de manera oral, ahí sí sería solo comunicación oral. ¿Ya? Ahora sí. Perfecto, continuamos. La comunicación directa e indirecta. ¿A quién se le llama comunicación directa? Aquella donde el emisor y el receptor están compartiendo el mismo espacio. Pero la comunicación indirecta es cuando no comparten el mismo espacio. Por ejemplo, una clase sería para mí, una clase, una comunicación directa.
porque la maestra y los alumnos están compartiendo el mismo espacio. Pero si usted de repente está en clases virtuales, escuchando su clase de literatura de su profe, ¿no?, que tanto quiere, entonces aquí sería una comunicación indirecta, porque el profe, que es el emisor, está grabando su clase en casa y usted está en su casa, en otro espacio, viendo la clase. ¿Se están comunicando? Sí, pero no comparten el mismo espacio. Entonces, una clase por Zoom, por ejemplo, sería una comunicación de tipo indirecta. Una conversación telefónica sería una comunicación de tipo indirecta. Así también, por ejemplo, tenemos una comunicación de tipo uni y bidireccional. Esto va a depender si hay una o dos direcciones. Esto va a depender si el receptor retorna o no el mensaje. Por ejemplo, si yo digo que el emisor emite un mensaje al receptor, pero el receptor no responde, es una comunicación unidireccional. Por ejemplo, yo llego a clase y saludo. Chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nadie me contesta. Cero respuestas, la bola del oeste. Entonces, es una comunicación unidireccional de emisor a receptor y no encuentro respuesta de él. Pero como ustedes son chicos educados, cuando un profe le dice, chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Ustedes responden, buenos días, Miss, ¿cómo se encuentra? ¿Qué clase vamos a hacer el día de hoy? Yo mando un mensaje a mi receptor y el receptor me lo devuelve en una segunda dirección. Entonces, cuando yo encuentro una respuesta de receptor, ahí recién encuentro una comunicación de tipo bidireccional. Pero si el mensaje no retorna, solo sería unidireccional. Así también tenemos una comunicación inter e intrapersonal. Una comunicación inter significa entre individuos, intra significa hacia adentro, conversación con uno mismo a manera de monólogo. Cuando hay una comunicación interpersonal, la comunicación se da a manera de diálogo y el emisor y el receptor son personas distintas. Por ejemplo, esta comunicación que tenemos es una comunicación interpersonal, donde emisor y receptores son personas distintas y conversamos a manera de diálogo. Pero cuando hay una comunicación intrapersonal, intra hacia adentro, uno conversa a manera de monólogo con uno mismo y emisor y receptor son la misma persona. Yo me pregunto y yo solo me respondo. Por ejemplo, una reflexión. Cuando usted está en pleno simulacro, quiere responder su pregunta y comienza a reflexionar, a recordar cuál era la clave. ¿Qué iba aquí? ¿Iba eso? No, no era eso. Creo que era la A. ¿Con quién conversa? Con usted mismo. Usted mismo se pregunta, usted mismo se responde porque es inter. También tenemos la comunicación de difusión o la comunicación de medios o masas. Se da cuando yo tengo un único emisor que comunica para varios receptores, pero esos varios receptores deben ser miles. Por eso que se llama comunicación de difusión o de masas. Una comunicación de difusión se da cuando un emisor comunica para miles de receptores, ojo, pero no se vale de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando usted iba a vacunarse contra la COVID-19, iba a estos centros de vacunación y encontraba una gigantografía que decía, de 18 a 25 años le toca la vacuna AstraZeneca y de 30 a 45 la otra. Pero si usted tiene 26, está en el límite, no puede preguntarle al afiche, no le puede preguntar, y si tengo 26, ¿cuál me van a poner? ¿La A o la B? El afiche no le puede responder, porque el afiche es un emisor, sí, pero es un emisor que está, en este caso, inmaterial, no es el emisor una persona que se encuentra pues de manera presente, sino que simplemente es un afiche y el afiche no te va a poder responder. Además, el afiche, la gigantografía no es un medio de comunicación. Cuando yo me valgo de un medio de comunicación, por ejemplo, como la TV, la radio, el internet, para llegar a la mayor cantidad de personas, para llegar a los miles y miles de peruanos, entonces ahí recién se convierte en una comunicación de medios o masas. Por ejemplo, un mensaje a la nación de tu querido presidente sería una comunicación de medios o masas, porque él se vale de la TV, el radio, la internet, para llegar
a la mayor cantidad de peruanos posibles. Pero si fuera un concierto, por ejemplo, el concierto sería una comunicación ¿de qué tipo? De difusión, ¿no? De un emisor que es, en este caso, tu grupo preferido hacia miles, en este caso, de personas que van al concierto, pero estas miles de personas no le pueden responder a su grupo porque son demasiados y no te van a escuchar. Y además el grupo, en este caso el concierto, no se vale de los medios de comunicación. No utilizas ni la TV, ni la radio, ni la internet para llegar a miles y miles de personas, ¿no? Así es, Jorge, sería una comunicación solo de difusión. A ver, para usted dice, si la clase Zoom es con la cámara prendida, ¿ya? Tanto profesor como alumno, ¿sería una comunicación directa o seguiría siendo indirecta? Aún así tengan la cámara prendida, sigue siendo indirecta porque no están compartiendo el mismo lugar. No importa que yo te esté visualizando por aquí, sino que tenemos que compartir el mismo lugar obligatoriamente para que pueda ser directa. Y yo estoy aquí en la academia y usted está en su casa. Entonces, como no estamos compartiendo el mismo lugar, sigue siendo una comunicación indirecta. A ver tu pregunta. Yo tenía entendido que se diferenciaban porque el emisor era una persona y el otro era un organismo. En este caso, no es determinante eso. Puede ser un organismo como puede ser una persona, ¿no? Todo va a depender. Pero en realidad, la mayor diferencia es cuando utilizas o no utilizas los medios de comunicación. Otra cosa, un ejemplo puede tener más de una comunicación. Te doy un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, una clase presencial y encontramos una profesora dictando para varios alumnos, una clase presencial, ¿sería una comunicación verbal o no verbal? ¿Sería comunicación verbal, sí o no? Uso la palabra pública o privada. ¿Qué dice usted? ¿Pública o privada? Pública, ¿no? Va dirigido para un grupo abierto, para varios de ustedes, no solo para una persona, a no ser que sea una clase particular, ¿no? Directa o indirecta, una clase presencial. Directa, no compartimos la misma aula. Uni o bidireccional. Bi, ¿no? El profesor explica, el alumno pregunta, ¿no? Retornan los mensajes, muy bien. Se prefiere eso, ¿no? Porque ¿qué pasaría en un alumno, profe? Habla, y el alumno no participa. Tiene que participar, una clase tiene que ser bidireccional. Inter o intrapersonal. Inter, ¿no? Emisor y receptor son distintos. ¿Y de difusión o de medios en masas? Por ejemplo, hay en tu aula, no sé, 128 participantes de difusión nada más, ¿no? Porque no me valgo ni de la TV, ni de la radio, ni del internet para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Profe, pero si fuera una clase por Zoom y tuviera usted 400 participantes, ¿no? Y usa usted la internet para llegar a la mayor cantidad de personas, no solo en el Perú, sino en toda Sudamérica. Entonces, ahí recién se convierte en una comunicación de medios, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. Por otro lado, vamos a hablar un poquito sobre los elementos de la comunicación y ya con eso pasemos a resolver la práctica, ¿ya? Con respecto a los elementos de la comunicación, vamos a ver que tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, como los elementos más importantes de la comunicación. A ver, leo tu pregunta. ¿Cuánto consideramos que el grupo al que nos dirigimos es privado? Generalmente cuando se da de uno a uno, ¿no? Por ejemplo, un mensaje por inbox a tu Facebook o un mensaje por WhatsApp a mi madre, ¿no? Una conversación de uno a uno. Así es, cuando en este caso vamos a ver que va de una persona hacia otra, pero si es de una persona hacia un grupo, que ya sean dos, tres, más de uno, ahí recién se considera una conversación o una comunicación de tipo pública, ¿ya? Ahora, por otro lado, en cuanto a los elementos de la comunicación, vamos a ver que tenemos el emisor. El emisor es quien crea el mensaje. Pero mira, en este libro de CEPRE que tenemos aquí, no le llaman el que crea el mensaje. Dicen el emisor es el origen del mensaje. Claro, porque de ahí parte el acto comunicativo. Pregunta, si el emisor es el origen del mensaje, ¿qué es el receptor?
Si el emisor es el origen del mensaje, el receptor, ¿cómo se define? A ver, ¿te leo en el chat? Muy bien, Jervis. El receptor se define como el destino del mensaje. Del emisor parte el mensaje y el receptor sería el final y el destino. Además, el emisor tiene que usar con el receptor un código. ¿Qué cosa es el código? El código es un sistema de signos, ¿no?, convencional, es decir, común entre emisor y receptor. Emisor y receptor deben manejar obligatoriamente el mismo código, porque si no manejan el mismo código, no va a haber un correcto entendimiento. Por ejemplo, yo dicto mi clase en lengua castellana, mis receptores también deben hablar lengua castellana. Yo uso lenguaje de señas, mis alumnos también deben usar lenguaje de señas. Debemos compartir el mismo código, ya sea de manera verbal o de manera no verbal, ¿no? Códigos lingüísticos o no lingüísticos, pero tenemos que usar emisor y receptor el mismo código. Eso sí es obligatorio. El proceso de codificación y decodificación están vinculados con este elemento. ¿En qué consiste la codificación? En la creación de un mensaje. ¿En qué consiste la decodificación? En la recepción e interpretación del mensaje. ¿Quién codifica? El emisor. ¿Quién de o descodifica? El receptor. Pero yo lo que codifico son los códigos, es mi lengua castellana. Entonces, estos procesos de codi y decodificación son relacionados con el elemento del código. Se dice que el código es el elemento más social de la comunicación, porque posibilita el acto comunicativo. De todos los elementos que hay, el código es el elemento más social, porque a través de mi lengua yo puedo socializar. Además, también tenemos el elemento del mensaje. El mensaje es la información codificada. Toda la información codificada se conoce con el nombre de mensaje. Profe, y el referente, vamos a ver una cosita. En este libro encontramos que le llaman referente o realidad. En su práctica, usted va a ver el término realidad. Es lo mismo que decir referente. Profe, ¿quién es el referente? El referente es el tema específico del que se habla en el acto comunicativo. Por ejemplo, yo puedo hablar durante 2 horas acerca de la comunicación. Todo lo que yo codifique en esas 2 horas será mi mensaje, la totalidad de la información. Pero si yo te pregunto, ¿de qué tema específico estoy hablando en este momento? Porque el tema de la comunicación es amplio y me puedo demorar 2 horas hablando de ello. Pero la pregunta es, ¿de qué tema específico de la comunicación estoy hablando en este momento? Ah, profe, de los elementos de la comunicación. Ah, entonces ese sería mi referente o mi realidad, mi tema específico del cual se habla en el acto comunicativo. O sea que el referente o realidad está dentro del mensaje, en una relación de parte a todo. Es algo más o menos así como que si el referente fuera la idea principal del mensaje, ¿no? Es parte del mensaje. El tema específico en pocas palabras. El canal. ¿Qué es el canal? El canal es el medio físico, es el medio concreto por el cual va a viajar mi mensaje. Este puede ser natural, que ya existía por sí solo, o artificial, creado por el hombre. Por ejemplo, mi voz tiene que viajar por un canal natural conocido como las ondas sonoras. Pero si yo quiero plasmar mi mensaje en un canal artificial creado por el hombre, puedo usar, por ejemplo, una hoja de papel, puedo usar la pizarra acrílica, puedo usar de repente el teclado, ¿no? Puedo de repente colocar una tarjeta amarilla, y esto fue una pregunta de examen de admisión, y decía, un jugador comete una falta, el árbitro le saca tarjeta amarilla y este le responde airado haciendo señas de desaprobación con las manos. Primero te preguntaban, ¿qué tipo de comunicación es? Es una comunicación de tipo no verbal, porque la tarjeta amarilla no es palabra ni oral ni escrita. Y luego te decían, ¿quién es el canal y el código respectivamente en este acto comunicativo? Mi código sería el color amarillo, porque el color amarillo me representa la falta, me comunica la falta. Entonces, el color amarillo sería mi código no verbal.
Y este color amarillo es un concepto. Yo no puedo colocar el color amarillo en mis manos. Lo tengo que plasmar en un medio físico. Y el color amarillo lo concretizo en una tarjeta. Entonces, la tarjeta de cartón sería mi canal concreto por el que va a viajar mi mensaje. Y el color amarillo sería mi código, lo que me da la información de la falta, ¿no? Y los dos serían, en este caso, elementos de una comunicación no verbal. Además, también tenemos la circunstancia, que también se le conoce con el nombre de contexto o situación. ¿Qué cosa es para ti la circunstancia? La circunstancia es el tiempo y o espacio que comparten emisor y receptor. Por ejemplo, en una clase presencial, maestro y alumnos comparten el mismo lugar y la misma hora en una clase presencial. Pero si fuera una clase virtual, solo compartimos el mismo tiempo. Para todos son las 9:05 en punto. Compartimos el mismo tiempo, pero ya no compartimos el mismo espacio, porque es una comunicación indirecta. Pero basta que al menos compartas uno de ellos, tiempo y espacio, para que eso ya sea la circunstancia. O puede ser el caso que no compartamos ninguno de ellos. Por ejemplo, yo estoy aquí en Perú y usted está en España con 7 horas de diferencia. Y si conversamos, no estamos compartiendo ni el mismo lugar, porque estamos en diferentes países, ni estamos compartiendo la misma hora. Entonces, la circunstancia, tiempo y espacio no es un elemento que tengan que compartir obligatoriamente emisor y receptor. El código sí. Ambos tenemos que hablar lengua castellana o lenguaje de señas. El código sí es obligatorio compartirlo entre emisor y receptor, pero la circunstancia no necesariamente, porque también hay comunicaciones de tipo indirectas. Por otro lado, tenemos el feedback, o también llamado retroalimentación, que no es otra cosa que el corroborar la efectividad del mensaje. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando el emisor quiere corroborar si su mensaje llegó o no llegó de manera efectiva, lo que hacemos es colocar, sí, contexto es lo mismo que circunstancia, hijo. Cuando yo quiero comprobar que mi mensaje llegó de manera efectiva, hago preguntas para poder hacer esa corroboración. Por ejemplo, cuando digo, chicos, ¿entendieron esta parte? Sí, miss. Ah, ya, chicos. Y si una comunicación se da a través de los colores, ¿qué tipo de comunicación será? Ah, profe, no verbal. Cuando yo hago mis preguntas y usted me responde, yo estoy corroborando que los mensajes que enviaba sí llegaron con efectividad. Entonces, un feedback o una retroalimentación es un comprobar con preguntas que el mensaje sí llegó de manera efectiva. Es por eso que más adelante veremos que esta retroalimentación se vincula con la función fática o de contacto. Y por último tenemos el caso del ruido. El ruido no es un elemento de la comunicación. Así es, Luz, como el quizzes. El quizzes es un gran ejemplo de feedback, porque a través de esas preguntas corrobora si usted comprendió o no el mensaje. El quiz es un gran ejemplo de feedback o retroalimentación, ¿no? El caso del ruido no es un elemento de la comunicación, está fuera del acto comunicativo, pero es todo lo que obstaculiza la comunicación entre emisor y receptor. Y no necesariamente tiene que ser un sonido. Se le llama ruido metafóricamente, pero puede ser cualquier cosa que interrumpe el acto comunicativo. Por ejemplo, un estallido de una bomba puede interrumpir un acto comunicativo. La lluvia que borra las letras de un libro es un ruido. La falta de red o internet sería una clase de ruido, interfiere en una clase. La mancha de tinta en una hoja que borra una oración es un ruido. Los errores ortográficos también serían una clase de ruido, porque si yo cometo muchos errores ortográficos, no voy a poder comprender con efectividad el mensaje. Imagínense que le escriben una cartita donde dice, aiga, estea, reponió, ¿no? Entonces, eso también sería, la falta de ortografía sería también un ruido, porque no me deja comprender con efectividad el mensaje. Jeremy, a ver, un micrófono abierto también, ¿no? Nunca falta eso en una clase virtual, ¿no? Estamos dictando todo concentrados y por ahí se abre un micrófono de casualidad
y se escucha a tu mamá diciendo, oye, no, no, anda a comprar el pan, ¿no? Y estamos en plena clase, ¿no? O te comienza a llamar la atención, oye, te dije sacar a la basura, ¿no? Y no lo hiciste, ya termina la clase, vas a ver, ¿no? Y se escucha ese micrófono abierto que interrumpe el acto comunicativo. ¿Cuántos videos no se han vuelto virales, no? De profesores que dejan abierto su audio y se escuchan cómo insultan a sus estudiantes, ¿no? Entonces también, eso también sería un caso de ruido, ¿no? Porque interfiere el acto comunicativo. Para cerrar la clase del día de hoy, jóvenes, y pasar a la práctica, la comunicación presenta fases. ¿Qué fases? Por ejemplo, en el caso del emisor que se encarga de la codificación del mensaje, el emisor codifica cuando elabora su mensaje y lo envía a su receptor. Y el receptor realiza la decodificación cuando recibe y interpreta ese mensaje en su mente cerebro. Se dice que el emisor, para poder realizar la codificación, tiene que pasar por tres fases: la fase psíquica, fisiológica y física. Fase psíquica que empieza en la mente-cerebro. Para yo poder enviar mi mensaje, primero ordeno mis ideas en la mente-cerebro, fase psíquica. Luego mi mente le manda una señal a mi aparato fonador para utilizar los órganos del habla. Cuando participan los órganos del habla, pasa a una fase fisiológica y luego termina con la emisión del mensaje. Cuando ese sonido ya, cuando el mensaje pasa a cobrar un sonido en el exterior y se convierte en habla, se convierte en la fase física. El sonido, en este caso, de tu mensaje que no está en la mente, sino pasa a ser pronunciado. El receptor recibe el mensaje, o sea que primero le llega a la fase física, porque primero para el receptor llega el sonido, y el sonido ingresa por el órgano del oído, fase fisiológica, y luego ingresa a la mente-cerebro para ser interpretado, fase psíquica. Se dice que tanto emisor como receptor coinciden en una fase para realizar estos procesos de codificación y decodificación, y coinciden en la fase psíquica, porque la codificación se crea en la mente-cerebro y la decodificación se interpreta en la mente-cerebro. Así es, Catherine. Las fases se dan al contrario entre emisor y receptor. Hasta aquí la parte teórica. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? A ver, te leo, Zair. Situación es igual que contexto también. A ver, preguntita que decía, es una pregunta, decía que uno era entorno lingüístico, otro no lingüístico. Ah, Zair, tienes mucha razón en eso. En el tema de comunicación, ya en el tema de comunicación, cuando dicen circunstancia, contexto, situación, para el tema de comunicación lo usan como si fueran palabras sinónimas, pues se refiriera al tiempo y al espacio. Pero cuando vemos el tema de semántica y te piden situación o contexto, ahí sí hacen una diferencia entre entorno lingüístico y no lingüístico, pero eso ya lo definen un poco en el tema de semántica, porque sí hay leves diferencias, ¿ya? Hay leves diferencias, pero hay diferencia entre contexto y situación. Pero para el tema de comunicación, ¿ya? Solo para este tema, por una cuestión práctica, lo usan como si fueran sinónimos. ¿Ya? Entonces, si en el examen no viene circunstancia, van a colocar contexto o si no, situación. ¿Cómo eran las fases de receptor? Física, fisiológica y psíquica. No te preocupes que este PPT se lo voy a compartir al tutor para que usted lo pueda revisar. ¿Ya? Entonces lo van a enviar de todas maneras o lo van a subir de repente al Drive en un momento más o de repente por la tardecita ya lo van a poder revisar. Muy bien, Edward, me alegra que hayas comprendido la clase. ¿Están listos para su práctica? Sí, muy bien. Entonces vamos a pasar a compartir la práctica, ¿ya? A ver, me dan unos segunditos para poder descargar la que yo la tengo por acá. Un ratito, chicos. Aquí el tutor me envió la practiquita. Vamos a descargar.
ratito, checo, por favor. A ver, me avisan, por favor, si logran ver la práctica. Sí, perfecto, ¿se ve? Muy bien, Nicole. Entonces, empezamos con la práctica, ¿ya? Porque debemos terminar, a ver, según el tutor, tenemos que terminar nuestra clase a las 9:40, ¿ya? Entonces yo voy a resolver unos 20 minutitos, algunas preguntas seleccionadas, y luego terminamos ahí. Voy a preguntar al tutor si va a haber quiz para que puedan desarrollarlo o si por el día de hoy van a descansar. Vamos a escoger algunas preguntas para poder resolver, ¿ya? Por ejemplo, vamos a resolver la pregunta número 1 que dice lo siguiente. Dice, la comunicación es un proceso, ¿ya? Es un proceso de transmisión de información, durante el cual se manifiestan varios elementos: emisor, receptor, canal, código, mensaje, circunstancia, etc. Los elementos subrayados, ¿a qué elementos de la comunicación pertenecen? Y dice, les agitamos nuestras banderas rojas y blancas al equipo rival para alentar a nuestra selección. Nosotros le comunicamos algo a los hinchas del equipo rival. Si nosotros le comunicamos algo al equipo rival, este les que somos nosotros, somos el emisor o el receptor. Nosotros le mostramos la bandera al equipo rival. Nosotros somos el emisor, muy bien. Y le agitamos nuestras banderas. ¿Qué sería para ti la bandera? Mira, tu clave puede ser barco o puede ser enano. ¿La bandera es el código o la bandera es el canal? ¿Qué dice usted? Ojo, yo le restriego a mi equipo rival, le restriego mi bandera, ¿no? Para alentar a mi selección. De repente, por ejemplo, está por ahí Chile y yo le restriego mi bandera. Ya, la pregunta es, ¿la bandera es tu canal o es tu código? Porque, ojo, el código no sería el color rojo y blanco que simbolizan a tu nación, y ese color rojo y blanco está plasmado en la bandera, que es lo concreto. No sería lo mismo que tarjeta amarilla y color amarillo, ¿verdad? Entonces aquí la bandera es el canal, muy bien. Y luego le decimos que queremos alentar a la selección. Lo que le decimos, lo que codificamos sería nuestro mensaje. Es por eso que aquí la mejor clave para la número 1 sería enano, ¿no? Enano. Vamos a ver la siguiente. A ver, dice, ¿qué pasa cuando yo estoy conversando, por ejemplo, por un teléfono celular? Estoy escribiendo mensajes, pero también acompaño de estos emoticones de cara feliz. ¿Es una comunicación de qué tipo? Ah, pero si es una conversación por celular, no comparto el mismo espacio, entonces no es directa, es indirecta. ¿Qué más? ¿Tu clave es barco o es dado? Mira, es indirecta, no verbal o verbal. ¿Qué dice usted? ¿No verbal o verbal? Si encontramos en este caso los emoticones, ¿qué sería para ti el emoticón, el gráfico? No verbal, ¿no? Porque es un gráfico, es un dibujo. Pero además de ser no verbal, es visográfica. ¿Por qué? Porque si yo converso por teléfono, escribo, hay grafías, pero también hay emoticones. Entonces, ¿cuál es la mejor clave? ¿Ya la viste? Muy bien, la clave es barquito, ¿no? Luego, más adelante vamos a ver esta preguntita. A ver, a ver. Mira que esa es la pregunta 4. Dice, términos como referente, código, habla, dialecto, etcétera, están relacionados con el sistema lingüístico. En consonancia, relacione estos conceptos. Dice, es la idea o concepto codificado. Es el aspecto concreto del fenómeno lingüístico y es el elemento del mundo material o inmaterial acerca del cual se habla. ¿Cuál sería para ti en este caso la clave correcta? Primero, aquí dice, es la idea o concepto codificado. ¿Cómo se le llama a ese elemento de la comunicación que es la información codificada? Información codificada, el mensaje, ¿no? Entonces puede ser o casita o dado.
Luego dice, es el aspecto concreto del fenómeno lingüístico. O sea, ¿cómo se le llama cuando una lengua se concretiza? Cuando una lengua se concretiza en el habla, muy bien. Y luego dice, es el elemento del mundo material o inmaterial del que se habla. ¿Cómo se llama ese tema específico del cual hablamos? La realidad. O también llamada referente, que es lo mismo. Es por eso que aquí la clave tenía que ser casita. Mira lo que dice aquí en 5. ¿Cómo se le denomina al proceso que realiza el emisor cuando ejecuta la acción de corroborar la efectividad de un mensaje? ¿Cómo se le llama? Retroalimentación, muy bien. O también conocido como el feedback, ¿no? Pregunta número 6. Mira, esta pregunta San Marcos la hizo en el año 2016-2. Y mira lo que decía. Daniel le dijo a Josué que la reunión había cambiado de fecha. Pero este no le entendió porque se encontraba distraído. En el enunciado anterior, la situación comunicativa evidencia un problema. La pregunta es, ¿quién cometió el error? El emisor le dice al receptor, la reunión cambió de fecha, pero el receptor no entendió porque estaba distraído. ¿De quién es la culpa que no entiende el mensaje si estaba distraído? Ah, del receptor. Por eso que la clave es dadito, ¿no? Pregunta, a ver. Número 7. En la pregunta 7, miren lo que dice. En la comunicación escrita, un texto en dialecto estándar es garantía de unidad comunicativa entre todos los usuarios de una lengua y tienen que seguir las reglas de la gramática normativa. Según lo anterior, elija la opción que está expresado en un dialecto estándar de la lengua española. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, cuando hay comunicación escrita, para que la comunicación escrita nos garantice una unidad dentro de la comunidad lingüística, tenemos que escribir correctamente nuestro mensaje. No podemos cometer errores. Y este dialecto que yo uso como el dialecto correcto y normado por la RAE, se le conoce como el dialecto estándar. Entonces te piden averiguar qué oración se usó de manera adecuada. Entonces aquí dice, nos encanta de que la gente sea más consciente, pero no es nos encanta de qué, porque no nos encanta de eso, nos encanta eso. Lo correcto debe ser nos encanta que ahí hay un error de queísmo, ¿no? Que es un vicio del lenguaje. El delantero que juega en Italia pateó, pero el verbo no es pateó, es pateó. En vez de la I, la E. Falla en la concordancia del verbo. Miles de jóvenes protestaron contra la clase política tradicional. Puede ser. Habían varias manifestaciones. Malo el verbo. Porque como es un verbo impersonal, no puede ser habían. No se usa en plural, se usa en singular. Había, hubo, en su delante reclamó. No es en su delante, delante de él, ¿no? El único dialecto estándar era la letra C. Uno más a ver. La pregunta número 8 dice, la comunicación se define como el proceso social de transmisión de información en el que participan emisor y un receptor mediante signos convencionales, ¿no? Para hablar sobre una realidad. Señale el enunciado conceptualmente correcto. A. El fenómeno comunicativo tal como se define es exclusivamente humano. La comunicación es exclusivamente humana. B, la comunicación se sustenta solo en el empleo de signos lingüísticos, o sea que para comunicarme solo uso signos lingüísticos nada más, no puedo usar códigos no verbales como colores, señas. Luego dice, las señales de la carretera son un tipo de comunicación no humana, pero las señales de carretera tienen que ser interpretados ¿por quién? ¿Por los animales o por los humanos? La D, los ideogramas, o sea, los gráficos, son un tipo de comunicación humana no verbal. Ah, podría ser. Y la comunicación humana es instintiva. Instintiva. ¿Los seres humanos se comunican por supervivencia y por procrear nada más? ¿O es de tipo racional? Entonces ya vimos la clave, ¿no? La clave tenía que ser esta, ¿no? Los gráficos, los ideogramas son un tipo de comunicación humana y no verbal porque son, en este caso, gráficos, ¿no? No hacemos uso de la palabra, la clave era dadito, así es. Vamos a ver lo siguiente, dice, ¿qué clase de comunicación constituye el semáforo en la regulación del tránsito? Si yo quiero regular el tránsito en la calle,
¿qué tipo de comunicación será este tipo de semáforo que regula el tráfico? ¿Es comunicación humana o no humana? Tiene que ser humana, porque los colores son interpretados por el humano. ¿No verbal o verbal? No verbal, así es. ¿Y qué más? Se visualizan, por eso que la clave tenía que ser barquito. ¿Por qué no puede ser visográfica, profe? Ah, porque visográfica es escrita, palabras escritas, y es un color. Entonces tiene que ser comunicación humana, no verbal y de tipo visual. Vamos a ver, la pregunta 10 nos dice, según la estructura interna del fenómeno lingüístico, el texto anterior está en relación directa con qué concepto, dice, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen, cambios relativamente pequeños en genes, hormonas y neuronas, bastaron para transformar al Homo erectus, luego hablan del Homo sapiens, bla, 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 el ADN. La pregunta es, para que esto que está aquí, que es lo que dijo Noah Harari, lo que dijo Noah se tuvo que materializar, ¿ya? Y como se materializa, la pregunta es, ¿cómo se llama ese elemento del lenguaje cuando la lengua se materializa, cuando se concretiza? Cuando se concretiza a través de ¿qué? De el habla. Por eso que la clave era avión. Cuando una persona quiere comunicar algo, ¿ya? Tiene dos maneras de concretizar. O concretiza en la escritura con grafemas o concretiza en el habla. Pero como aquí no había ninguna clave que diga escritura, la segunda opción de forma concreta era el habla. Dialecto no, porque dialecto es la variante de una lengua. Por ejemplo, castellano andino, diferente del castellano amazónico. El dialecto es una variante, no es la concretización. La lengua no es concreta, es abstracta, es mental. El idioma es la oficialización de la lengua, pero si el idioma es lengua, también son abstractos. El lenguaje también es abstracto. Entonces, lo único concreto aquí era el habla. Si hubieran colocado escritura, entonces hubiera sido una mejor clave. Pero como no decía escritura, el único elemento concreto, como piden aquí, dice concreto, entonces la clave tenía que ser habla. Vamos a ver, pregunta 11, chicos. Vamos a ver la pregunta 11. En la pregunta 11 dice, en este tipo de comunicación que te presenta, ¿a qué elemento y qué fase corresponde el proceso de decodificación? Y dice, Alejo, agricultor cajamarquino, lee una carta que le envió su nieto Julián. La pregunta es, en este caso, ¿a qué elemento y qué fase corresponde el proceso de decodificación? La pregunta es, ¿quién decodifica? Dice que Alejo, el abuelo, lee la carta de su nieto. Entonces, el nieto escribe y el abuelo lee, recepciona e interpreta. Entonces, ¿quién realiza la decodificación? ¿El nieto o el abuelo Alejo? Don Alejo, ¿no? Don Alejo realiza la decodificación, por ende, él es el receptor. Mi posible clave es o barco o dado. La pregunta es, esa decodificación, esa interpretación, Alejo lo hace en su mente-cerebro. Entonces, ¿lo hace en la fase física o psíquica? ¿Dónde interpretas el mensaje? Seguro que es la letra B. Usted interpreta el mensaje en el aire, en los sonidos acústicos, o interpreta el mensaje en la fase psíquica. Claro, por eso que la clave era enano. Cuidado con marcar rapidito, siempre hay que leer con detenimiento. Luego, por ejemplo, dice, en la 13 dice, considerando el proceso de invención del lenguaje y de la escritura respecto de la comunicación verbal oral, ¿qué afirmación es cierta sobre el sistema de comunicación escrita? Ah, ojo, cuando hablamos de comunicación, primariamente la comunicación fue sígnica. Los primeros seres humanos se comunicaban a través de señales, pero luego nos comunicamos de manera oral, producto de la evolución del hombre. Y luego de la oralidad recién, históricamente posterior, aparece la escritura. Este fue el proceso sígnico, oralidad y luego la escritura. Por eso dicen, si comparo la comunicación oral con la escrita,
La escrita sería históricamente posterior. Por eso que la clave es enano. A ver, ¿qué dice acá? A ver, enano, enano. 11D. Sí, la 11 es en este caso dado. Aquí, don Alejo es el receptor, el que interpreta, y lo hace en la fase psíquica, es decir, interpretamos en la mente-cerebro. No, la clave era dado, dado. D. La D, así es, así es. Ahora sí. Ya, para la número 13 era enanito. Y vamos a leer unita más, ¿ya? Un parcito más creo que pueden ser. En la pregunta número 14, miren, dicen lo siguiente. En el anterior texto, los elementos de la comunicación verbal, receptor y referente son respectivamente. Y dice, jóvenes alumnos, al parecer, hace aproximadamente 70.000 años, según desprenden las investigaciones, el Homo sapiens sapiens habría comenzado a conquistar el mundo y bla, bla, bla. ¿No? Por encima de su lenguaje, es un lenguaje único. Y te preguntan, ¿quién es el receptor de este acto comunicativo? Y dicen, jóvenes alumnos, el Homo sapiens sapiens, bla, bla, bla. ¿A quién se dirige? ¿No? El profesor, a los alumnos. Entonces, jóvenes alumnos es el receptor. Busca tu clave. O es barco o es dado. La pregunta es el referente, el tema específico del que habla el maestro. ¿El maestro de qué habla? ¿Habla de la mente-cerebro? ¿O está hablando sobre los Homo sapiens? ¿Cuál es el referente específico del que habla el maestro? Entonces, la clave tenía que ser aquí, dadito. Muy bien, dadito. Seguimos a ver. Vamos a leer este texto que está amplio. En la pregunta 15, ¿ah? Pregunta 15 dice lo siguiente. En base al contenido de la parte subrayada en el texto visográfico escrito anterior, es una comunicación verbal, establezca la correlación entre sus elementos y las columnas, ¿ya? Miren lo que dice. El dilema más importante en la economía del siglo XVI, del siglo XXI, bien pudiera ser qué hacer con toda la gente superflua. ¿Qué haremos los humanos conscientes cuando tengamos algoritmos no conscientes y muy inteligentes capaces de hacer casi todo mejor? ¿Qué ocurrirá cuando los algoritmos sin mente sean capaces de enseñar, diagnosticar y diseñar mejor que los humanos? ¿Qué haremos cuando los algoritmos sean mejores que nosotros recordando, analizando y reconociendo pautas? Lo dijo Noah, ¿no? Dice, en base a este texto hay que relacionar. ¿Quién es el emisor? El emisor sería los algoritmos, el futuro económico, la escritura, el origen del mensaje codificado. ¿Quién sería el emisor? El emisor en este caso. El emisor sería el origen, ¿sí o no? El origen, claro. ¿Y quién sería el receptor? El destinatario del mensaje, ¿no? El destino del mensaje. ¿Quién sería el mensaje? El tema específico del que se habla. ¿Y de qué se habla? De cómo los algoritmos van a poder reemplazar mejor al ser humano. Entonces, en este caso, mensaje, ¿qué sería? Y el referente, los algoritmos sin mente y los humanos, o el origen, en este caso vamos a colocar el futuro económico de los humanos. ¿Quién sería el mensaje y quién sería el referente? ¿El futuro económico de los humanos o los algoritmos sin mente y los humanos? ¿Quién sería para ti el mensaje y quién sería el referente? En pocas palabras, ¿quién es más genérico y quién es más particular? A ver, te deben echar. El futuro económico sería el mensaje y el referente, ¿cuál sería? Los algoritmos, ¿no? Si yo hablo de los algoritmos específicamente, ese sería mi referente. ¿Y tu código? Tu código no es oral, ¿eh? Tu código es la escritura de la lengua castellana, ¿no? Un código de tipo verbal. Ahí está la relación que tenemos que hacer. Escogemos una más, mira. Esta es la pregunta número 16, fue una pregunta de examen de admisión. Ya vamos a resolver la pregunta de examen de admisión, dice así. En su clase de multiculturalidad,
Un profesor expone en inglés, aunque por momentos lo hace en castellano. ¿Sobre qué habla? ¿Sobre qué tema? Acerca de los apus y la Pachamama. Lo hace frente a un grupo de estudiantes extranjeros. En esta situación y en relación con los procesos de comunicación se puede afirmar que A. El emisor y los receptores hablan una sola lengua. ¿Puedo afirmar eso? Que emisor y receptor hablan una sola lengua, pero dicen, el profesor habla en inglés y a veces en castellano. Entonces, no, el emisor habla mínimamente dos lenguas. Falso. El emisor utiliza más de un código lingüístico. Claro, usa más de una lengua. ¿Quiénes son las lenguas? El inglés y el castellano. Puede ser tu clave. Todos los receptores, dice, hablan quechua y castellano, pero dicen que en este caso, sus alumnos eran alumnos, estudiantes extranjeros que estaban recibiendo su clase de inglés. Y el profe de inglés hablaba sobre un tema de la cultura quechua que era sobre los apos y la Pachamama, pero sus alumnos eran extranjeros. No es que hablaban quechua, sino que hablaban sobre un tema de la cultura quechua como la Pachamama, pero los alumnos hablaban inglés. Y aquí dice, todos los alumnos hablaban quechua y castellano. Falso. Cuando el emisor emite el mensaje, lo decodifica. ¿El emisor decodifica o el emisor codifica? ¿Qué debe ser lo correcto ahí? Que el emisor codifica. ¿Quién decodifica? Ese receptor, quien decodifica e interpreta. Entonces, falso también. Y nos queda una. Los receptores, o sea, los estudiantes extranjeros, no logran decodificar los mensajes. Eso no lo dice, porque el profesor, para un mayor entendimiento con sus alumnos, habla en inglés y en castellano. Y cuando el profe alterna, los alumnos logran comprender el tema, porque maneja las dos lenguas el profe. Entonces, si el profe maneja las dos lenguas a la perfección, los alumnos lo van a comprender. Y aquí dice, los alumnos no logran decodificar los mensajes. Claro que lo pueden comprender porque el profe está dictando en inglés. Y si hablan la misma lengua extranjera que sus alumnos, van a poder comprender y decodificar. Entonces, nuestra clave tenía que ser aquí, ¿quién? La letra B. El emisor utiliza más de un código lingüístico, es decir, el inglés y también el caso del castellano. Nos quedamos aquí, jóvenes, por el día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla. En un ratito más yo les voy a compartir el PPT al tutor para que lo pueda subir más tarde al Drive, ustedes puedan consultar. ¿Hasta aquí, chicos, todo claro? ¿Sí? Muy bien, Jorge, me alegro que hayas comprendido. Muy bien, Jacqueline. Va a haber quizzes, voy a preguntar ahorita al tutor, ¿ya? Vamos a preguntarle, a ver. Ahí me responde. Ya, el tutor dice que por esta semana no van a tener quizzes, ¿ya? Pero como es un tema introductorio, por esta semana van a descansar, ¿ya? Pero la próxima semana que ya arrancamos con la semana número 1, ya ahí sí tiene que haber quizzes de todas maneras, ¿ya? Pero esto ha sido más que todo una antesala para que cuando desarrollemos la semana número 1 y veamos lenguaje, característica, planos, variantes, ya tengamos una base de comunicación y ya no empecemos en cero. ¿Ya? Entonces les voy a pedir algo. Traten de resolver las preguntas que faltan, ¿ya? Y resuelvan también su domiciliaria, también su homework. Marquen sus claves, traten de repasar en casita para que la semana que viene no empecemos en cero y empecemos con una base teórica importante, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces nos quedamos aquí por el día de hoy. Así es, leer el libro de la PRE o el de Lumbreras, repasar su teoría, ¿no? Muchas gracias a ustedes, chicos, nos vemos, hasta luego.